Susana, que está aquí detrás de la pantalla, Susana Cozcolló, es la delegada de SIT, que es la empresa que colabora con el ICS en esta área de salud en la formación sobre terapia de compresión. Y mi nombre es Pedro Fernández y soy enfermero también. Y soy el que imparte... Yo no soy enfermera. No, también como ellas. Y bueno, y entonces hemos estado haciendo por diferentes centros de salud esta semana. Ya habíamos empezado hace años con esto, con los referentes de heridas en su momento. Y llevamos, este es el cuarto mini taller, porque el contenido de esta sesión no es de 1 hora y media, sino que es de 4 horas. Pero claro, ahí se habla de toda la anatomofisiopatología, así como que hay diferentes prácticas con diferentes vendajes. Si vuestra perspectiva hoy es a venir aquí y ver el único vendaje que se puede utilizar en terapia de compresión, lejos de conseguirlo, muy lejos de conseguirlo, por un simple hecho, y es que no hay un vendaje óptimo. Hay muchos sistemas, para empezar, y entre otras cosas, cualquiera de esos sistemas existentes se han de adaptar a cada paciente. ¿A qué circunstancias del paciente? Pues hombre, tiene que ver con su patología de base o con la etiología de su lesión, tiene que ver con la fase del tratamiento y los objetivos inherentes al mismo, y tiene también que ver con, con la actividad que lleva a cabo el paciente, con muchos aspectos. O sea, todo eso, incluso con la propia morfología de la pierna, cuando evidentemente la terapia de compresión es en la pierna, que es en la mayor parte de las ocasiones, sino en su totalidad, que se puede presentar en la clínica o a diario. Sabéis que también hay terapia de compresión en la extremidad superior. Pero son etiologías diferentes. Entonces, hay muchas vendas, muchos tipos de vendas, hay varios tipos de vendas, hay medias, hay prendas de sistemas de cierre con velcro, o sea que hay diferentes sistemas que se utilizan en general en muchos sitios, tanto a nivel hospitalario como de atención primaria. Y lo que vamos a ver hoy aquí al menos es un ejemplo de un vendaje que se entiende por parte de los expertos como la técnica más sencilla de aplicar. ¿Vale? Pero tiene algunos inconvenientes. Ya sabéis que en la vida todo tiene ventajas e inconvenientes y esto no iba a ser menos. El sistema que utilizaremos hoy es un sistema que no requiere una curva de aprendizaje muy grande, sino que es muy sencillo de entender, independientemente luego ya de la experiencia que tenga cada uno o que vaya a tener. Pero es un sistema sencillo porque tiene una serie de circunstancias que le rodean que facilita su colocación por parte de profesionales de la salud que aplican pocos vendajes, o sea, que tienen pocos pacientes susceptibles de tratar, o sea, con enfermedad, con insuficiencia venosa crónica, mejor dicho, y más dentro de la insuficiencia venosa crónica, susceptibles de tratar mediante vendaje. Y al menos el tiempo total de tratamiento para llevar este dispositivo, pues es también corto, aun sabiendo que la enfermedad venosa en general, pues es, y en particular, pues aquellos estadios clínicos que corresponden con la utilización del vendaje, pues son reducidos en el tiempo, o deberían de serlo. El vendaje, y esto es una pregunta, para vosotros, en un paciente que tenga
enfermedad venosa crónica y esté en un estadio C6, que es la úlcera abierta, en muchos de los casos C6R recurrente, que tengáis que poner un vendaje para tratar la etiología de la herida y que habitualmente lo que hacéis es una cura local. Si tuviéramos en consideración apenas, que hay muchas otras cosas, pero apenas esos dos aspectos, ¿qué relación, qué porcentaje le daríais de importancia para el cierre de la úlcera, para el cierre de la herida, entre el tratamiento local y el tratamiento compresivo? ¿A razón de cuánto? ¿De 4, 6, 5, 5, 7, 3? ¿Cómo lo diríais? 7, 3 a favor de cuál? Del vendaje. ¿Tú también estás de acuerdo? Pues sí, es más o menos eso. La evidencia científica nos viene a decir que el 70%, entre el 70 y el 80%, en la cura de una úlcera de pierna de origen venoso, está en el tratamiento compresivo. Y claro, ahora cabe saber, bueno, ¿y ese tratamiento compresivo cómo tiene que ser, no? Porque igual, tratamiento compresivo, sobre todo aquellos los más viejos del lugar, entre comillas, en el que me incluyo, por supuesto, el primero, pues terapia de compresión, entre comillas, de nuevo, las estamos viendo desde hace muchos años, ¿no? Igual no es una terapia de compresión basada en la evidencia. Eso sí que no lo es, eso lo digo ya de antemano, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta muchos aspectos técnico-científicos, como es lógico, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo intentaré hoy haceros llegar, ¿vale? Preguntas hasta aquí. Va otra pregunta, entonces las hago yo. No las hacéis vosotros, las hago yo. ¿Cuál es el principal problema que tenéis cuando aplicáis la terapia de compresión mediante un vendaje? ¿El? Muy bien. La falta de adherencia terapéutica por parte del paciente. Sabemos que ¿El? En verano, sobre todo. Sobre todo en verano. Muy bien. ¿Qué más? A mí me cuesta saber la compresión que hay en la puso. Muy bien. El nivel de compresión que aplicas, eso es. ¿Qué más? Con esas dos tenemos para hablar toda la tarde, ¿eh? En cuanto al nivel de compresión que se aplica, es la parte más fácil, sinceramente. Al menos con este sistema, ¿vale? Con el que os voy a enseñar hoy. ¿Por qué? Porque las vendas tienen una marca, ¿vale? Entonces ahí es mucho más fácil. Aunque tiene su cosa, ¿eh? Tiene su cosa. En cuanto a la adherencia, y volviendo un poco al comentario que yo decía, bueno, la adherencia terapéutica es más que la recidiva fruto de... porque la adherencia terapéutica no es solo un aspecto del paciente. Nada, yo te digo esto y tú lo cumples y punto. Eso no es adherencia terapéutica, ¿vale? Es un trabajo que se utiliza paralelo a todas las indicaciones terapéuticas, ya sean desde el punto de vista físico, como en este caso, como otras muchas. Y es un trabajo del profesional de la salud y junto con el paciente. Pero fuera eso, si un paciente lleva... Estos pacientes que llevan vendaje o que deberían llevar vendaje, ¿qué son? ¿Pacientes que se le ha hecho la úlcera hace un mes? ¿O son pacientes que tienen una evolución de años? ¿Sí? Vale, todos estamos de acuerdo con eso. Al menos, ¿cuántos años? De media, podríamos decir. Algo más seguramente. Bueno, pero esos son los extremos. Eso es, la recurrencia, la famosa recurrencia. Uno de los 4 principales aspectos relacionados con la terapia de compresión, la recurrencia.
y por eso motivo de inclusión en la clasificación internacional recientemente, en mayo del año pasado. Entonces, claro, si uno está sujeto durante muchos años a una variabilidad de tratamientos muy alta, ¿cómo se percibe eso por parte del paciente? ¿Con seguridad? No. Parece bastante claro, ¿no? Exactamente. Y en la base de la adherencia terapéutica es todo lo contrario. Con lo cual, no vamos por buen camino al menos. No sé si vamos por malo, pero por bueno no vamos seguro. Porque claro, ¿cómo va a entender él la necesidad de un tratamiento al cual ha estado así? Viene uno, lo aplica de una manera, va al otro, aplica de otro, consulta con otro, va a aplicarlo de otro. Es así, es la realidad, y no digo que sea esta realidad de aquí. Es una realidad general. Entonces es lógico que eso sucede. Igual, digo que igual, estableciendo una terapia basada en la evidencia, conseguimos subsanar eso en cierta medida. Y eso es algo que tendréis que analizar vosotros en vuestra práctica clínica. Evidentemente, no es porque hoy se salga de aquí por 1 hora y cuarto de charla que eso va a quedar sentado como cátedra. Imposible, porque eso depende luego de cómo aplica uno lo que ha aprendido y qué respuesta va recibiendo a lo largo de su experiencia profesional, ¿no? ¿Digo muchas tonterías o apenas alguna? Si es apenas alguna, ya me considero, en fin, dentro de la normalidad. Entonces, ese es el tema, porque claro, si nosotros hemos estado... ¿Cuál es la técnica? Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio realizado, creo recordar, bueno, la encuesta se envió a más de 1.000 centros en el 2002, se recibieron poco más del 10% de respuesta y los datos se publicaron en el 2004 por parte del Grupo Nacional de Estudio de las Úlceras por Presión. Y preguntaban a los profesionales diferentes cosas en esa encuesta y una de ellas era qué sistema utilizaban para hacer terapia de compresión, ¿no? En caso de pacientes con heridas. ¿Y sabéis qué respondieron la más de la mitad? Yo no lo repetiré, pero como lo has dicho tú, bien dicho está. Exactamente. Y fijaros, han utilizado una venda o un vendaje que no es una venda de compresión, ¿vale? Que eso no se utiliza en ningún sitio del mundo como terapia de compresión, ningún sitio del mundo que se rija por la evidencia. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues es lógico que las úlceras de pierna de etiología venosa o venolinfática no tarden 5 semanas ni 6 meses en cerrar, que es el tiempo medio de algunos trabajos, de algunas publicaciones. Otras es hasta de 2 años, en un 20% de los casos. No, es la situación que habéis descrito con anterioridad. Y eso es lo que, como profesionales de la salud, debemos de alguna manera evitar. Porque eso, entre otras cosas, y esto hay muchos trabajos, sobre todo hechos en Estados Unidos y en Centro Europa, tiene un impacto considerable sobre los costes del sistema. Y es lógico. Yo ahora mismo no tengo actualizados los datos del ICS, pero una consulta de enfermería o una consulta de cura en el centro corresponde aproximadamente a unos 25 euros, ¿vale? Y en domicilio de 45 euros. Fijaros eso multiplicado en el tiempo. Y estoy hablando solo de coste de personal, no estoy hablando del coste de tratamiento, ¿vale? Porque claro, el coste del tratamiento local es muchísimo mayor que el coste de la terapia de compresión, distribuido sobre todo en el tiempo. Bueno, entonces eso, el encuadre creo que más o menos lo hemos diseñado entre todos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario?
Bien, entonces, ¿qué es lo que más os interesa saber o ver? He ido directo, ¿eh? O sea, de otra cosa me podéis culpar, pero de darle vueltas al asunto no, ¿eh? ¿Qué? ¿Queréis ver un vendaje? Sí. Pues nada, lo que necesito es una pierna, claro. No, quisiera que hoy lo pusiera una persona del público, si no te importa, María José. Es que ya ha estado de modelo casi toda la semana. La derecha mejor, para que lo vean mejor ellas. Bien pensado, sí, señor. Vale, ¿dónde? Aquí. Pues te sientas aquí, te pones las piernas para allá. Sí, 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 ahora lo. No, no, si es que no quiero que quepa en la camilla. Pon la pierna. Eso, perfecto. Vale, una cosa. ¿Es lo mismo hacer un vendaje en un paciente que camina que no camina? ¿Es lo mismo? No. ¿Y por qué no? ¿Él? Bueno, la estabilidad del vendaje que se llama. Vale, vale, pero eso es la parte menos importante. Es la posición, ¿vale? Pero la posición, si yo lo hago en reposo o lo hago en trabajo, la posición que debo hacerlo es siempre partido de la posición funcional. El tipo de vendaje tendrá que ser diferente, elástico e inelástico en función de... Uy, ella sabe, ¿eh? Ella sabe. Muy bien, claro. ¿Y eso por qué es? Ahora sí que la he liado. Ahora sí que tengo... Intervendrá el tema de las válvulas a nivel de retorno venoso. Si no caminas, es más estable que si no... O sea, si tú caminas en, no sé, el flujo, habrá algún... Sí, es eso, pero no relacionado... A ver, motores de retorno venoso, los motores que tiene la pierna, vamos a hablar de la pierna, ¿vale? En toda su extensión. ¿Qué motores son los que contribuyen a que la sangre venosa... Las válvulas. Las válvulas, muy bien. ¿Qué más? Ya lo había dicho la compañía. ¿Qué más? ¿Él? Ah, vale. Exactamente. Vamos, las válvulas, toda la pared muscular venosa tiene motilidad propia, no solo las válvulas. Las válvulas lo que hace es impedir el reflujo cuando funcionan bien. ¿Vale? Eso sí, es uno de los motores venosos, pero el principal no es ese. El principal es lo que acabas de decir tú. Es la contracción muscular, sobre todo del gemelo. El gemelo es este músculo que tenemos en la parte posterior de la pierna. Ese es el principal motor de retorno venoso. Y claro, si yo estoy, porque si estoy de pie, tumbado, sentado, lo que sea, las válvulas están funcionando por igual, la motilidad venosa está funcionando por igual, el bisafronte está funcionando, el bisatergo está funcionando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero lo que es diferente es la contracción-relajación del músculo. Claro, ahora bien, si ella está tumbada, pero mueve el pie arriba y abajo, ¿hay trabajo muscular o no? Claro, por eso es recomendable que el paciente que no puede caminar, pues cuando está en decúbito, pues ya sea simplemente la flexoextensión del tobillo con la ayuda de un pedalier, ¿sabes lo que es, verdad? Pues haga ejercicio. Porque el trabajo articular, ya que estabais diciendo de la posición, el trabajo articular también es un motor de retorno venoso. Vale, entonces, pero
Claro, el músculo está siempre en contracción. Si lo está es porque hay una patología previa y entonces una contractura no es la contracción, sino que la contracción es un movimiento cíclico. El músculo para contraerse se tiene que relajar, exactamente. Tiene ese ciclo, relajación, contracción, ese, sucesivamente, ¿vale? Exactamente. Entonces, si recordamos nuestra formación básica, ¿cuántos sistemas venosos o cuántos subsistemas venosos tenemos? ¿Os suena eso de superficial y profundo? Sí. Sí, a ti te tiene que funcionar. Claro, ella tiene que... Tú tenías que haber respondido. Yo los demás no lo sé, pero tú seguro. Vale, exactamente. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es muy sencilla. El sistema superficial está fuera del músculo y el sistema profundo está dentro de la fascia muscular. La fascia muscular es la membrana que encierra el músculo. Esto, que a priori pues no tiene más, pues es muy importante, porque sobre el sistema profundo actúa el trabajo muscular, ¿vale? Sobre el sistema superficial bastante menos. Claro. ¿Y cuál lleva más volumen de sangre? ¿El profundo? Sí. ¿Todos estáis de acuerdo? Decir que sí. Vale. ¿Y qué volumen es? ¿Qué proporción es? ¿Al tanto por ciento? ¿El cuánto? El tanto por ciento. Sí, exacto, eso es. Más o menos. 75-25. Uy. Pues es más que eso. Es 90-10. Fijaros, el 90% de la circulación venosa de retorno va en el sistema venoso profundo. Fijaros en qué medida es importante actuar sobre esos vasos. En qué medida es importante hacer algo sobre la contracción muscular para que el músculo, en vez de expandirse, pues se contenga. Por eso, cualquier sistema, en general se llaman ortesis, cualquier sistema que elaboremos alrededor de la pierna o del brazo, pues puede hacer básicamente dos acciones. Una, comprimir, ¿verdad? Y la otra, que se llama resistencia, es evitar la expansión muscular cuando el músculo se contrae. Tú contraes el músculo adquiere volumen, ¿no? No en mi caso, pero en lo normal sí. Y cuando se relaja, pues pierde volumen, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos, como si fuera estructurar una muralla alrededor de la zona de vendaje para hacer que ese músculo, en vez de expandirse, pues trabaje hacia las fibras internas. Si trabaja hacia las fibras internas, ¿actúa sobre qué? Sobre la circulación venosa, sobre el sistema venoso profundo y otras, ¿cómo se llaman unas que conectan el superficial al profundo? ¿Cómo se llaman? Las colaterales están parte de ese sistema, pero no son las más importantes. Son las perforantes. ¿Vale? Las venas perforantes que hay en diferentes puntos de la pierna, incluso dependiendo de la estatura de uno hay más o menos, hay unas fijas, hay otras que dependiendo de muchos aspectos que ahora no vienen al caso. Pues esas, ¿por qué se llaman perforantes? Sí, porque perforan la fascia, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, porque perforan la fascia. Claro, y son las que llevan la circulación venosa, la sangre venosa de superficial a profundo. ¿Por qué? Porque los vasos profundos porque llevan más volumen de sangre. Ya sabéis que eso, el más caudal,
Muy buena, sí señor, más caudal. ¿Vale? Y ya sabéis que la función hace al órgano y ahí está. Con lo cual, es importante en algunos casos hacer compresión y otros hacer contención. ¿Vale? Sobre todo es importante hacer contención cuando hay trabajo muscular. Cuando no lo hay, algo tendremos que poner que compense la deficiencia de los sistemas de retorno venoso. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer. Al final, ambos sistemas van a producir una diferencia de presiones dentro. Todos, la de la contención y la de la compresión. Solo que el de la compresión es a través de su efecto elastocompresivo. Y el de la contención es a través del trabajo muscular. Por eso es recomendable que los pacientes que tienen algún grado de enfermedad venosa caminen. Cuanto más caminen, a priori mejor, con las prendas o con las vendas, tanto mejor, precisamente por todo este mecanismo que os acabo de explicar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vale, entonces el tema podría estar entre, por ejemplo, qué es un sistema elástico y qué es un sistema, pues no elástico, vamos a decirlo así. Vale. Un sistema elástico es cualquier sistema que tenga... otra pregunta. Son cosas mías. ¿Esto qué es? ¿Estás? -1. ¿Esto qué es? ¿Esto es elástico? Pues según el diccionario, no. Elasticidad no es estiramiento. Esto es estiramiento. Elasticidad es esto. La elasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos físicos de recuperar en mayor o menor medida su posición inicial antes de aplicarle una acción en contra de su situación natural. O sea que elasticidad no es esto. Esto es estiramiento. Elasticidad es esto. Porque claro, aquí está bien claro, esto es una venda elástica. Claro, si tiene elasticidad, si recupera, es una venda elástica. Pero si tenemos una venda como esta, en que se estira, pero no recupera apenas, ¿esto es elástico? No. Esto es una venda de corta tracción o de corta extensibilidad o de corto estiramiento, porque el recorrido es corto, no es largo como este. ¿Vale? Y ahora, la pregunta, ¿y para qué nos explicas eso? ¿O qué importancia tiene eso frente a todo lo que nos has dicho antes? Y con esto termino. La presión, ¿no? La elástica, al recuperar, hace más presión. Hace más efecto elastocompresivo. Sí. Bien. ¿Y esta? Más efecto compresivo, pero no tanto elástico. Más efecto de contención, que es como se llama en este caso, que elástico compresivo. Eso es. Entonces, esta ofrece más resistencia que esta, pues ya lo habéis visto, a la expansión muscular. Es decir, yo tengo esta venda y contraigo el músculo y la venda lo que hace es acompañar el músculo, la expansión del músculo. Y cuando aflojo, ella recupera, evidentemente recupera mejor que esa. Esto lo digo para que empecéis a pensar cuáles son las más importantes a nivel de aplicación cuando el paciente hace trabajo o no hace trabajo. Si camina, tiene que ser la elástica, si está... No, al revés. Bueno, Eso es. Pero pensar también
que cuando yo camino, cualquiera camináis, hay reposo y movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto en el paso, esta pierna la levanto, apenas tengo contraída la musculatura del gemelo. La musculatura del gemelo la tengo contraída cuando propulso el paso. Entonces, en esa fase llamada pendular, entre un paso y el otro, ¿lo ves? Pues hay reposo. Así que el reposo y el movimiento están asociados. Lo que no hay es en el paciente que no hace ejercicio y que está tumbado las 24 sobre 24 horas. ¿De acuerdo? Esto no lo descubrió un señor ya hace unos años, ¿vale? Que se llama Stemmer. Ahí está. ¿Vale? Este es el trabajo de 1980, él tiene bastantes, y aquí explica lo que es la presión de trabajo, que es arriba, los picos de arriba, y la presión de reposo, que son los picos de abajo, entre tres sistemas, porque además de estos dos, existe otro sistema, que no sé si habéis oído hablar, que se llama bota de una, ¿vale? Que es una venda inelástica. O sea, esta venda no tiene ninguna elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, es este sistema que se ve aquí. Entonces, lógico, cuanto menos efecto elastocompresivo tiene, más presión de reposo y menos presión de trabajo, ¿no? Por lo que acabamos de ver de aquello de las diferencias que hay entre la contracción muscular y las propiedades del material. Esto nos da una indicación muy importante, y es que hay que conocer las propiedades de los materiales que utilizamos para saber si lo estamos utilizando bien. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Dejó a alguien alucinado o no? ¿Eh? Un ángel, es verdad. ¿Se entiende esto, más o menos? Así, al menos al primer... Dime. Si se usan las botas ¿De una? se usan. Sí, se usan, claro que se usan. Cada vez más. Al menos aquí. Hay otros países donde es el sistema dominante. Por ejemplo, en Estados Unidos, aparte del sistema de velcro, en vendaje es el sistema que más se utiliza. Así es. Esta presentación nos la vais a pasar. Está grabando con eso, Marta. Ah, vale. Pues que no había tantas diapos. Sí, hay Ya te he dicho que esto es al principio os he dicho que esto era un curso de más horas. ¿Vale? Si hablo una décima parte de lo que hay ahí, evidentemente entonces no vamos a ver ningún vendaje. ¿Vale? Para 1 hora y cuarto, que es lo que al fin vamos a tener, pues no puedo hablar de mucha más teoría. ¿Vale? Sí que es importante estos 3 o 4 aspectos para entender lo que vamos a hacer después, porque si no, pues no lo entenderíamos o nos resultaría más difícil entenderlo. Bueno, entonces se trata de colocarle un vendaje, en este caso, es este sistema, porque es el más sencillo y ya sabíamos por qué, ¿no? En fin, cuando ya adquirimos una cierta experiencia en la terapia de compresión a través de vendajes, pues utilizamos materiales que tienen similares características a esa, o sea, que son de corta tracción, pero no tienen marcas. ¿Vale? Por ejemplo, esta venda no es cohesiva, esta venda sí que es cohesiva, o sea, se pega sobre sí mismo. Porque esto es un sistema más caro, este es más barato, porque esta venda se puede lavar, mientras que esta no. ¿Vale? Entonces, pero claro, para eso hace falta también aquí hace falta tener más práctica, porque esto obedece a una tensión determinada de la venda, dependiendo de los milímetros de mercurio que queremos poner. Porque en caso de úlcera venosa,
tanto abierta como cerrada como recurrente. ¿Cuál es la presión recomendada por todas las sociedades científicas? ¿No suena esto? Tú te has quedado en el 25 y... Algo más. 40, exactamente. 40 milímetros de mercurio es la presión recomendada para el tratamiento de situaciones clínicas de úlcera abierta, cerrada o recurrente, como acabo de decir. 40 milímetros de mercurio. ¿Y eso dónde se toma? Puede decir uno, 40 milímetros de mercurio. Bueno, ¿y eso? ¿Y dónde? ¿Dónde es? En el tobillo, exactamente. ¿Y por qué se toma eso en el tobillo? Los más jóvenes recordaréis seguramente la ley de Starling. ¿Qué dice más o menos? Y si no, pues incluso podemos ir por otros derroteros más sencillos. En una columna de un líquido, ¿vale? ¿Dónde hay más presión? Abajo, ¿verdad? ¿Y qué es nuestro sistema circulatorio? Una columna de líquidos. Por eso el punto de más hiperpresión venosa, ¿dónde está? En nuestro organismo. Ya. Muy bien, exactamente. Con lo cual será donde más presión tendremos que producir para que compense la dificultad del retorno venoso. ¿No? Pues por eso se mide en este punto. Se llama circunferencia de B. Ahí es donde está el 100%. Porque luego un poquito más arriba, y un poquito más arriba, y un poquito más arriba, ¿qué sucede? ¿Hay 40 milímetros igual? ¿Hay más? Hay menos. ¿Cómo se llama eso? Gradiente de compresión, exactamente. Que es fisiológico, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es fisiológico el gradiente de compresión? Porque ella, ¿tu nombre? Raquel. Porque Raquel tiene más hiperpresión aquí, que aquí, que aquí, que aquí, y si seguimos lo mismo. Aparte de porque en una columna de líquidos la presión es superior, tanto cuanto más masa de líquido hay sobre ella, ¿por qué otra razón? Por la ley de Laplace. ¿Os suena esto? ¿En la escuela no habéis oído nunca hablar de del señor Laplace? Pues era un tipo bastante interesante. Pues la ley de Laplace dice que la presión es inversamente proporcional al radio de curvatura. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en arcos de curvatura o radios de circunferencia más estrechos hay mayor presión que en los más anchos. ¿No? Si yo tengo un círculo, se borran, ¿eh? Si tengo un círculo, este radio es igual a este radio, salvando las distancias de la torpeza gráfica, ¿vale? ¿Cierto? Pero si tengo otro, ¿qué opináis? ¿Que la presión es igual aquí, ejercida aquí, que aquí? ¿Es igual? ¿Verdad que no? ¿Dónde es mayor la presión? ¿En R1 o en R2? En R1 es mayor aquí. Por eso, aparte del gradiente de compresión fisiológico que tiene Raquel, nosotros tenemos diferentes
compresiones a la hora de ejercer cualquier terapia. Por eso las medias de compresión son gradiente de compresión. Tienen el 100% aquí, el 60% aquí y el 40% aquí. Y si son largas, pues tienen el 100% aquí, el 80% aquí, el 60% aquí y el 40% aquí. Eso es lo que diferencia una media convencional de una media terapéutica. ¿Habéis oído alguna vez hablar de algo que se llama el ABPI? No, ¿verdad? Pero ¿a que sí lo del ITB? Bueno, pues es lo mismo, ¿vale? Esto en inglés, el ITB, pues ya lo sabemos. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el índice de tobillo-brazo? La diferencia de presión arterial entre el tobillo y la presión del tobillo y la presión del brazo. Y en ese orden, ¿verdad? Tobillo, brazo. Muy bien. ¿Para qué sirve eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo se hace? ¿Lo hacéis habitualmente? Sí. Bien, pues ya está, pues ya no hace falta más explicaciones, ya lo tenéis claro. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice ese índice de tobillo-brazo? Si hay afectación arterial o no a nivel de... Eso es, muy bien. Entonces, hay una regla establecida, ¿verdad?, que nos dice que si el resultante de esa división es 1, significa que no hay tal obliteración, ¿de acuerdo? Y establece una serie de rangos. ¿Sabéis más o menos por dónde va? Si el diferencial va entre 0,8 y 1,25, 1,30, exactamente, eso significa que son condiciones normales o fisiológicas, por lo tanto que no hay ningún grado de afectación arterial. ¿Vale? Si es menos de 0,8, entonces sí hay alguna lesión arterial. Y lo que viene a decir es que luego establece las sociedades científicas internacionales, sobre todo el Fórum Venoso Americano y Europeo, establecen una relación entre esos valores de ITB y el nivel de compresión recomendado. Y es que si estamos entre 0,8 y 1,25, 1,35, depende de donde lo consultemos, pues se pueden aplicar efectivamente 40 milímetros de mercurio aquí, no hay riesgo. Pero si los valores están entre 0,5 y 0,6 y 0,8, eso es demasiada presión. Y entonces tendremos que reducirla a un rango entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Si está debajo de ese valor de 0,5 o 0,6, está contraindicada la terapia de compresión y hay que derivar el paciente al especialista, si es que no lo estuvo ya. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya sabemos que en este caso en que la caja del producto dice igual o superior a 0,8, significa que este sistema le va a hacer 40 milímetros de mercurio aquí, si lo aplicamos de acuerdo a las instrucciones correspondientes. ¿Sí? Vale. Pero hay otra cosa que aparece aquí, ¿qué es? Raquel. ¿Cuánto me mide el tobillo en la circunferencia? Claro, porque hubo un señor después de 1980 que estudió y vio que dependiendo del ancho de la venda y de la sobreposición y de la tensión, cosa que ya se sabía, la presión cambiaba. Si yo utilizo una venda más estrecha, en una misma unidad de superficie, voy a generar más compresión que utilizando una venda más ancha. Vale, entonces, por eso es importante saber cuál es el perímetro mínimo
que tenemos en la zona del tobillo, en circunferencia de B, ¿vale? Porque hay dos, uno que pone 18-25 y el otro que pone 25-32. Si tuviéramos un tobillo por debajo de 18 centímetros, ningún sistema bicomponente se puede aplicar, ninguno. Entonces, viene una cinta métrica y lo más fácil pues será medirlo. Y ella tiene 20 y 20 con medio, ¿vale? Entonces, este sistema no sirve, tengo que coger el otro. El sistema trae dos vendas, una venda de almohadillado y una venda de compresión, así de sencillo. Una venda de almohadillado que sirve, pues eso, para proteger toda la zona de vendaje. ¿De acuerdo? Desde la raíz de los dedos hasta la base de la rodilla. Y eso es lo que voy a hacer. Vendo protegiendo todas esas zonas. Adapto la venda bien a la superficie a vendar para que no me queden pliegues ni se quede ni pliegues, ni arrugas, ni nada, y la sobreposición más o menos la misma, ¿vale? No ponemos más almohadillado en un sitio o en el otro, sino no igualamos las presiones. No hacemos un vendaje con presión a nivel superficial y se rompe, ¿vale? Y esto nos sirve, por ejemplo, para proteger la cresta de la tibia, ¿vale? O darle una protección suplementar a los maleolos y al tendón de Aquiles, por ejemplo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? Estamos hablando de una cura. Se nos ha dado una idea. Vale. Bueno, ahora ya me toca poner la venda de compresión. Es importante que se pueda romper la venda de almohadillado para irla adaptando. Si la pierna es muy delgada, pues hay que reforzar el almohadillado sobre la cresta de la tibia, en fin, varias cosas. Si la pierna es en forma de botella de cava, pues hay que almohadillar más la parte distal para que la diferencia de perímetros no sea tan marcada y sea más en cónica. Siempre por fuera, ¿eh? O sea, la almohadillamos entera y luego reforzamos por fuera las zonas que queremos. Eso como te dé la gana. Pues si quieres hacer el refuerzo antes y luego vendar en circular, como tú quieras. Eso no hay... El orden de los factores en ese caso no altera el producto, ¿vale? De hecho, cuando se utiliza otros materiales de acolchado para compensar las diferencias de presión en las zonas perimaleolares o en la cara antero-interna de la tibia, ¿vale? Se utiliza esos almohadillados previos al almohadillado circular. O sea que eso depende. Luego, vamos a colocar ya la venda, pero ya sabemos, este rectángulo y esta elipse se tienen que transformar en un cuadrado y en un círculo para que genere 40 milímetros de mercurio aquí. Si no, no lo va a hacer. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, aplicamos el vendaje tensando, ¿vale? De manera a que el cuadrado y el círculo siempre sin pliegues ni arrugas. Se moldea bien, ¿vale?
Y ahora lo mismo, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. ¿Eso qué nos indica? Que la tensión es siempre la misma, ¿vale? Que es como tiene que ser. ¿Vale? Ahora está en nuestra mano hacer que la sobreposición de la bota sea también la misma, porque si no lo es, cambiamos las presiones. La postura del pie tiene que estar, o sea, tiene que estar lo más tenso, la forma natural. Muy buena pregunta, sí señor. Que se la veo que piensa. Fíjate, Así. Recta, yo sé cuando lo han hecho siempre los de estos tobillos, siempre dicen que lo pongas recta para la movilidad. ¿y eso por qué es? Porque si lo tengo así, luego no va a estar en mi posición funcional del tobillo cuando esté apoyada, ¿no? La posición funcional, efectivamente, del tobillo es un ángulo de 90 grados. Pero no es por eso, yo cambio la posición cada vez que doy un paso. Pero luego se nos puede quedar el pie. Cuando lo hagas, ¿no? Tú haces así, el vendaje, cuando luego lo vuelves a poner así, la presión será diferente, ¿no? No necesariamente. La presión es diferente, es si la tomara ahora ahí, si la tomara con ella de pie o si la tomara con ella yendo para allá. Eso sí, pero si no, no. Es que conviene saber por qué de las cosas. Puede quedar el pie. Como era Si cogéis una cinta métrica y tomáis la medida, que en su caso eran 20,5 centímetros, si ella deja caer el pie, ¿seguro? ¿Seguro? Yo no estoy tan seguro de eso. Al menos se cambia. Con lo cual, si yo hago el vendaje sobre una posición que no es intermedia, ¿qué sucede con el vendaje? Alguien lo dijo en algún momento hace un rato. Se mueve, se inestabiliza más. Por eso buscamos una posición funcional. ¿Vale? Porque esa posición es la intermedia entre los perímetros tomados aquí de flexión dorsal completa a flexión plantar completa. Pero esto que venía... por la posición. Eso. Vale, y hay otra explicación. Sobre todo cuando no hay edema. ¿Vale? Y es, si tú traccionas del pie a 90 grados, como tú bien has dicho, tienes que contraer ¿qué musculatura? Si yo tracciono del pie hacia arriba, sobre todo de los tibiales, la musculatura anterior. Para el gemelo trabaja más cuando llevo el pie a equino. ¿No? Tracciono, tracciono. Eso es. De todas maneras, en cualquier movimiento muscular siempre tiene que haber se llaman músculos agonistas y antagonistas. Para que uno se contraiga, el otro se tiene que relajar y viceversa. Entonces, si yo tracciono para arriba, aumenta el volumen. Si yo hago un vendaje con un volumen un poquito mayor, a priori la sensación del paciente es de menor nivel de compresión. Porque luego va así a estar una posición relajada, porque esta posición no es de relajado. Relajada es cuando ella se tumba y el pie se cae. Entonces, si yo hago el vendaje con un contenido un poquito mayor, normalmente pues es mejor tolerado. ¿Vale? Digo esto cuando no hay edema, porque cuando hay edema eso se transforma. ¿Vale? Porque entonces ya tengo un volumen, un contenido diferente. Ya está, y a partir de aquí, pues ya sabemos que la sobreposición es del 50%, todo a lo largo del vendaje.
nos sobra poco, menos de una vuelta, así que ni lo cortamos. Esta última, para no sobreponer otra vuelta, la dejamos a su caer. ¿Se entiende? Porque si la sigo tensando, entonces tengo el doble. Eso es lo que sucede a los pacientes que llevan medias de compresión, ¿eh? Que como las van estirando y estirando y estirando, sobre todo en las de farmacia, las de ortopedia menos, pero las de farmacia estiran y a la media, en vez de ir por debajo de la rodilla, como por ejemplo esta, ¿vale? Pues resulta que la media la acaba por aquí. ¿Y qué hace? La dobla por debajo de la rodilla. ¿Y qué pasa fisiológicamente con eso? Que hace doble compresión aquí, justo que es donde menos debía hacer compresión, ¿vale? Así que cuando eso sucede, por favor, decidle que o se compra otra media o entonces no la estire, ¿vale? Porque eso es lo que hacen. Y ya está. ¿Cómo notas? ¿Qué se siente? Está ahí cerradito. Vale, pues exacto, tú bájate, ponte el calcetín y caminas un poco. Pobrecicos, es que ahora meterse el calcetín. Sí, entonces, Pues no te lo metas, ponete directamente el zapato y ya está. Si quieres hacer una presión en vez de 20, o sea, en vez de 40 de 20, o sea, en 40 estamos hablando de cuadrados. Tienes varias posibilidades. Una, coger otro sistema que se llama Compritulite, que es el que dice que la BPI es de 0,5 a 0,8, ¿vale? Eso es otro. ¿Este sería con círculo y cuadrado también? Igual, el mismo sistema, igual. O, por ejemplo, en gente más experiente, pues podrías hacer en vez de un 50%, un 25% de sobreposición. E incluso hay una técnica que desarrolla Parch, que es dejando el talón al aire. El talón, no el tobillo. El talón al aire. Bajas de 40 a 20, 30 milímetros de mercurio. Pasas por detrás de los maleolos y dejas el talón libre. Pero no, a ver, eso lo hacemos poca gente, ¿vale? Vale, o sea, gente que llevamos... Bueno, Hugo Parch tiene ahora mismo 98 años, me parece, ¿va? Sigue trabajando. Su hijo, su hija en la clínica atienden a millares de pacientes, como, igual que Foldi, igual que... En fin, todas las grandes clínicas de flebología y linfología que existen en Europa. Pero claro, ahí hay una tradición de más de 100 años en aplicar estas técnicas. No con este sistema de cuadrado y círculo, porque esto es un desarrollo ya entrado en el siglo XXI. Pero entonces él sí descubrió con un equipo de investigación suyo y otro equipo polaco, y trabajaron conjuntos y presentaron en el antepenúltimo congreso de la IUMA en Ámsterdam. Hay una sociedad científica que es el ICC, que es el Club de la Compresión Internacional, que, bueno, ahí están apuntados, muy poca presencia de aquí, pero si entráis en Internet, ICC, tenéis todas las publicaciones que queráis sobre terapia de compresión, todas, absolutamente todo, documentos de consenso, documentos de posicionamiento, metaanálisis, Cochrane, todos los niveles de investigación que se os puede ocurrir, de todos los trabajos publicados, muchos de ellos en Latinoamérica. Entonces, él descubrió eso, hicieron unas pruebas con medidores de presión y con ecografía, y vio que simplemente dejando de cubrir el talón, el nivel pasaba de 40 a 30 milímetros de mercurio, y eso era sobre todo para cuando no dispones de mucha
variedad de material, no para ellos que no disponen de todo, pues conseguías con el mismo equipo hacer las dos cosas, en índices de tobillo-brazo de más de 0,5. A la hora de vendar, igual vendar hacia adentro que hacia afuera. Va. Sí, claro, claro. Ponte. Camina un poquito, a ver qué tal. En el caso de que no tuvieran el kit, en el caso que no tuvieran el kit, se colocan una complemento y consiguen 20. Sí. Tenéis otro sistema en el X, que es esta venda, ¿vale? Esta. Bueno, esta o parecida, es igual. Que es una venda igualmente de corta tracción, pero simplemente, ya lo he dicho, no es cohesiva ni tiene los cuadrados. Esta venda, colocada sobre un almohadillado, si tiene el ancho del tobillo, al menos, una sola venda da 20 milímetros de mercurio, al 50% de sobreposición y al 50% de tensión. Es la regla del 50-50. Si colocas dos, tienes 40 milímetros de mercurio. ¿Qué? ¿Se te ha caído el pie? Es que esa es la diferencia entre un sistema de corta tracción a un sistema elástico. Y es que como la presión de trabajo, la presión de reposo no es tan alta, la sensación de compresión es mucho menor. Por eso hay más tolerancia del paciente a estos sistemas que a otros. Pero eso no exime de que tener que trabajarlo con ellos, porque ellos no conocen eso. Ellos no van a estar en esta charla para entender esto. ¿Vale? Una media elástica a priori se tolera peor porque tiene más efecto elastocompresivo que esto. Pero no todas, es así. Pero bueno. Bueno, lo que dice María José, y con esto por mi parte al menos termino, y es, ponte de nuevo. Si es importante el sentido de colocación de la venda. Si nos hemos divertido hasta ahora, con esta nos vamos a partir. Es igual hacerlo. ¿Quién es zurdo aquí? ¿A derecha o a izquierda? Eso. ¿Quién es zurdo? Muy bien. Eso es lo mismo hacerlo de derechas que de izquierdas, como tú dices. A ver, hay solo una posibilidad de error. Si decís que sí o que de no, es el 50%, así que... No es el 25 ya son 50. Yo creo que sí, ¿no? No sé, yo lo entiendo. Es que no sé cómo lo hago. Tú lo haces como todos los zurdos, y es que coge la venda con la mano izquierda, igual que los diestros cogen la venda con la mano derecha, si eso no pasa nada. Yo solo estoy preguntando en el sentido de que lleguemos a una conclusión fruto de la pregunta de María José. Evidentemente que su pregunta está orientada, claro, no es baladí. Pregunta a María José porque será que no. Si no, no debería lugar a la pregunta. Claro que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero no es lo mismo, ¿por qué? Vamos a entenderlo, porque esto es como la posición funcional, vamos a entender por qué. ¿Algo de retorno venoso, las válvulas? Sí, señor, es de retorno venoso, pero no es por las válvulas. O sea que los zurdos hagan el vendaje entonces. No, los zurdos. Fíjate, los zurdos lo hacen bien. Si estás de frente al paciente, los zurdos lo hacen bien en la pierna izquierda. Y en la pierna derecha mal. Y los diestros al revés. Ya está bien claro, ¿no? Cada paciente de pierna izquierda lo cura ella. No, eso no lo estoy diciendo yo. Eso depende de la pierna que sea del paciente. Si tú te pones de lado, eso ya se rompe. Si tú vendas así, eso ya se rompe. Eso es cuando estás vendando de frente. Entonces,
O sea, da derecho hacia allá y cuando Estoy pensando. Eso es, pero... aquí yo no me apaño, ¿no? Ah, amiga, eso ya... Yo no me apaño. A ver, ¿por qué es eso? Vale. Ahora mismo todos mis pacientes son de pierna derecha. Con la derecha, pero hacia adentro. A ver, bueno, hay técnicas de vendaje que son con más vendas y entonces lo que hacemos a veces, dependiendo de si es... Bueno, ahí hay muchas cosas, hay el arco plantar, en fin, hay muchos matices, pero hay técnicas, por ejemplo, que se compensa. Una va de derecha a izquierda y otra va de izquierda a derecha, ¿vale? Pero habitualmente si utilizamos solo una venda, la posición más correcta es hacerlo de manera a que la venda esté en su pierna derecha, en mi mano derecha, y en su pierna izquierda, en mi mano izquierda. Porque ¿eso qué significa? Significa que yo en el pie lo voy a hacer en el sentido de la pronación, no de la supinación. ¿Por qué? Porque la articulación del tobillo, cuanto menos forzada esté la supinación o inversión, más estable es. ¿De acuerdo? Solo en los pies planos eso es al revés. Pero si no, la posición del vendaje, la más correcta, es hacerla en este sentido, en este pie. Y en el otro, al contrario. Eso ya como queráis entenderlo. ¿De acuerdo? Normalmente, en los kits, si leéis las instrucciones de algunos, dice, empiece el vendaje en la zona del quinto dedo. Claro, si tú empiezas el vendaje en el quinto dedo, normalmente haces eso, no haces esto. Porque entre otras cosas lo normal es que la venda se caiga. ¿Vale? Si está en el otro, así es. Por eso apunta a eso. Por eso los buenos kits lo pone. Pero eso no es lo más importante en la zona del pie. Lo más importante, y es lo que decía la compañera, es a la hora de vendar sobre el gemelo. Porque el gemelo... No, es igual. El gemelo, si lo tocáis, rota hacia adentro, pero no rota hacia afuera. Si ella tracciona del gemelo suyo, lo lleva hacia adentro, pero no consigue desplazarlo hacia afuera. Eso es porque aquí hay un hueso y lo impide, no es por otra cosa, ¿eh? O sea, no es por magia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago el vendaje, acordaros, si hago el vendaje en este sentido, que es el contrario al que debía, estoy rotando de alguna manera el gemelo hacia la cara interna. Mientras que si lo hago de esta manera, no lo estoy desplazando, lo estoy manteniendo en su origen y inserción. Porque él hacia afuera no se desplaza. Por eso algunos que utilizan dos vendas, hacen dos vendas en pierna, que no es lo mismo que dos vendas, porque uno puede ir hasta aquí y otra de aquí a aquí. Dos vendas en pierna, utilizan una en un sentido y la otra en el otro, para compensar los posibles deslizamientos. ¿Me he explicado? Y esto hay un trabajo que lo demuestra. Que la correcta funcionalidad de todos los motores de retorno venoso de la pierna pues contribuyen a una mejora evidente del retorno venoso. Mientras que si no, son factores predisponentes de la propia enfermedad venosa. Clavado. Esto ya está medido. Al cuarto día ya acertamos.